Vamos a tener una palabra de oración, hermanos. Vamos a centrar nuestros pensamientos ahora en la Escritura. Amén. Padre amado, Señor, damos gracias, Señor, y te doy gracias por la oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, en verdad, por tu pueblo que aquí reunido te ha adorado, Señor. Y en verdad mostramos el gozo, Señor, de compartir la alegría los unos a los otros, Señor, en esta nueva etapa en la vida de nuestros amados hermanos Miguel y Jenny, en la vida de Wilfredo y Jenny, en la vida de Yesid y Yuri, Señor. Padre, en tu tiempo, Señor, llena este lugar, Señor, en verdad, de esa juventud que viene tras nosotros, Señor, pero que también llevará el estandarte, Señor, de tu presencia y tu gloria. Donde los padres, Señor, también delante de ti se comprometen, y todos los que aún somos padres nos seguimos comprometiendo, Señor, a llevar a estos chicos, a enseñarles la fe, Señor, para salvación. Te damos las gracias, Señor, porque este deseo viene de ti. Y realmente, Señor, el estar acá en esta mañana es para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Hoy vamos a hablar algo de física. A veces uno puede hablar de matemática o puede hablar de otros temas que entre comillas de la ciencia, pero vamos a hablar hoy algo de la física. La física son las leyes que marcan o que determinan algunos comportamientos en los objetos, por decir así, ¿no? Hoy vamos a hablar algo de física. Dice Filipenses 2:13, porque Dios, ¿sí lo tienen ya? Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una propiedad física en los objetos llamada movimiento lineal o cantidad de movimientos. Los que entienden algo de física lo pueden comprender más rápidamente. Y les explico, esta propiedad se relaciona con el peso que tiene un objeto y la velocidad con que éste se mueve. Quiere decir, entre más pesado el objeto, va a necesitar más fuerza para que se mueva, ¿cierto? Entre más grande la persona, más dura es la caída. Así que yo me debo cuidar mucho si en algún momento me tropiezo, porque siempre van al piso ciertos kilos. Entonces eso depende del peso del objeto y la velocidad con la que éste se vaya a mover. Quiero decir que mientras mayor sea la masa o mayor sea la velocidad del cuerpo, mayor será su cantidad de movimiento. ¿Sí me entienden lo que he querido decirles? ¿Han entendido? Y tengo el ejemplo del balón. Este es una masa inerte, ¿no? Y él tiene un peso determinado, pero de acuerdo a la fuerza que yo le dé, ahí nada lo mueve y nada lo puede en realidad mover de ahí, porque no hay una fuerza que le esté aplicando un movimiento. Yo le doy un movimiento así más o menos suave y esa misma cantidad de movimiento impulsa una distancia a ese balón. ¿Me entienden el ejemplo, cierto? Significa también que una persona u objeto puede transferir, lo que dice cuando moví mi pie y le pegué al balón, cierta cantidad de movimiento a un cuerpo. Es una ley de la física. Y para esto es necesario que la persona o el objeto interactúe. Yo tuve que acercarme al balón, no se hace a distancia, muévase balón, sino que directamente me acerqué, apliqué una fuerza y el balón salió hacia allá. Dicho de otras palabras, se debe ejercer una fuerza para que el objeto se mueva. Y eso es lo que vimos ahora en Filipenses, o acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Como di el ejemplo, si yo quiero mover la pelota, debo patearla. Si nadie patea la pelota, ella va a estarse ahí sin mover, ¿sí? La acción de pegarle la pelota, de patearla, implica que el que da la fuerza le da una cantidad de movimiento y presión para que el objeto se mueva. He tratado de explicar lo más sencillo posible, pero yo sé que ustedes inteligentemente me han entendido. Pero hermanos, yo quiero llevarlos al área espiritual. Notemos que Dios opera en la vida de las personas de la misma manera. Hay tiempos en los que el Señor nos dará un impulso. Por eso aquí leí como texto base Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, se aplica una fuerza y ejerce un movimiento que aquí dice, así el querer como el hacer. ¿Existe un impulso espiritual? Realmente sí existe un impulso espiritual. Pero no debemos confundir, amados hermanos, el deseo o el impulso que Dios da
con la revelación de Dios que me impulsa, porque se ha malinterpretado esto, y entonces aquí hay un peligro y hay que entender verdaderamente cuándo es que Dios me está dando un impulso o produciendo un querer y un hacer, porque todo eso viene de Dios y tiene un propósito. No es simplemente hacer las cosas como en un acto espiritual que puede ser bueno, pero no es lo que Dios está buscando. No debemos falsificar, no debemos inventar, ¿no?, movimientos que Dios pone en el corazón cuando no son de Dios. Ya llegaremos allá. Creo que nosotros como creyentes podemos experimentar un impulso espiritual cuando mantenemos nuestra fe en crecimiento. Entonces vamos a ver eso a través de estos momentos, de este tiempo que el Señor me permite compartir con ustedes. Por ejemplo, en la Biblia se ve ese ejemplo cuando David, antes de ser el rey, vence a Goliat. Él fue llevado, nadie lo obligó, pero él se ofreció, impulsado por Dios, a enfrentarse a aquel gigante. Lo vimos en Moisés, cuando es llamado por Dios en la zarza ardiente. Moisés iba, ve la zarza, pero el Señor dice: acércate, Moisés, ven. Y le habla desde la zarza. Le ocurrió a Daniel cuando en su fe fue retada y fue puesto preso en la cueva de los leones. ¿Qué motivó a Daniel? El impulso de Dios. ¿Qué motivó a Daniel a enfrentarse a la idolatría del rey? El impulso de Dios. Le ocurrió a Noé cuando Dios le pidió que construyese un arca y puso en él el deseo. No solamente fue la orden real de él, sino Noé obedeció la orden de Dios. Y así vamos a ver en la Biblia cantidad de ejemplos que tienen que ver con este tema. Cuando el impulso de Dios ocurre, eso tiene que ver con lo que acabamos de ver ahora en la dirección de esta segunda parte. Hay un efecto, hermanos. Cuando Dios está obrando, hay un efecto. Como también hay un efecto malo si no es Dios quien obra. Entonces, cuando Dios obra y da el impulso, la fe crece. Definitivamente vamos a crecer en la fe. Se va a mover el creyente y la iglesia van a actuar o vamos a actuar. Y vamos a buscar de una manera sincera, hermanos, y con propósito, la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué dice la Biblia respecto a la voluntad? Porque él dice que el propósito de Dios es nuestra santidad, esa es la voluntad. Y también el propósito de Dios es crecer en el concepto que Él nos dejó en la Escritura, de que somos ahora un cuerpo que necesita moverse, pero bajo el impulso de Dios. Dice 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo por el impulso de Dios en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, hermanos, no solamente lo que humildemente hago, el hermano había hacemos aquí, llevándolos a ustedes como los pastores de la congregación, tiene que ver también con el impulso que Dios está entregando a cada uno de ustedes para que todos nos movamos. Debemos entender, hermanos, en qué momento específico vamos a tener ese impulso espiritual que viene de Dios, o un supuesto impulso espiritual que puede ser fruto de la carne. Por eso cuando los chicos aquí, los hermanos, que Dios bendiga, están dirigiendo en autoridad, Kevin y Daniela, o los que ejercen esa acción aquí de dirigir los himnos con esa autoridad, tienen que estar enfocados en la misma escritura y la palabra de Dios. Porque es muy fácil en un impulso espiritual, no de Dios, llenar emociones, ¿verdad? Llenar la mente con palabras y conceptos que alegran el corazón, traen un sentir hermoso, pero al no tener la base bíblica, no sabemos en realidad qué estamos cantando, por qué los cantamos. Entonces, debemos entender en qué momentos tenemos ese impulso espiritual o un supuesto impulso que puede ser el fruto de la carne. El apóstol Pablo describe su impulso espiritual en Filipenses 3:14. Él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él tenía una meta y él era impulsado a llegar a esa meta. ¿Cuál es nuestra meta ahora, hermanos? ¿Cuál es la meta que como iglesia, que como familias, que como creyentes tenemos? Entonces recuerden una cosa, amados, el impulso espiritual, estoy usando mucho término que tiene que ver con el tema. El impulso espiritual es creado por Dios, solamente por medio y a través de su palabra. Tal vez a usted no le gusten los temas que a veces se tratan acá porque van directo a lo que usted más teme. Debemos hablar directamente de los temas que Dios mismo habla. No debemos diluir o evitar hablar de lo que Dios quiere comunicarle al hombre, a su iglesia y a todos y a cada uno en particular de los que estamos aquí presentes. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es que
viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Esta penetra el alma, penetra el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja en descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Entra en la mente del creyente y se tiene que apropiar con ella. Cuando eso sucede, hermanos, va a haber un impulso irrefrenable. Es imposible, va a ser anormal evitarlo. Y ese es el impulso que estamos buscando como congregación para la gloria de Dios. Mire, hoy qué bueno, la congregación está llena. Y por eso seguimos animando cuando la congregación se reúne como iglesia a estar acompañando en las demás actividades que se programan, para que haya un crecimiento por el impulso que Dios da. Recuerden, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y si Dios produce en usted el querer, pero usted no lo hace, es pecado. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Porque su voluntad, dice la Escritura, es que buena, agradable y perfecta. Y si es buena, quiere decir que Dios es injusto. Usted está sufriendo, ha perdido el trabajo, tiene un problema familiar, una crisis tremenda, tal vez una enfermedad que usted no esperaba. Y usted dirá, ¿esto es bueno? Sí, Señor, es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios es todo amor en ese aspecto y quiere lo mejor para enseñarle a usted en un aspecto particular de su vida. ¿Es agradable? ¿Agradable para Dios? Claro, porque también debe ser agradable para nosotros. Estamos sufriendo y a veces, el otro día hablamos, mire, yo estuve ayudándole al hermanito que me estuvo ayudando en la arreglar de la puerta, y al otro día estaba ya descascarando. Él tiene la piel dura, pero yo ya me quemé la cara y me ardía la cara de estar al sol. Davidcito tiene ya la costumbre y la piel ya fuerte por ese lado, y me dolía la cara, me ardía la cara, y eso fue bueno. Esto es agradable. No, no es agradable. Y así pasa cuando el Señor trae circunstancias a nuestra vida que no nos gustan humanamente, pero el Señor dice es agradable para Él porque traerá un fruto y un resultado. ¿Cierto? Cuando el Señor habla del aguijón, en el caso de Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es cuando vamos a encontrar lo grato en cualquier circunstancia. Y eso es lo que la gente se va a sorprender. ¿Cómo es posible que él dé gracias a Dios y esa persona está tan feliz y tan en paz cuando tiene una situación médica que es complicada y que nunca esperaba, o cualquier otra situación que el Señor permita en nuestra vida, hermanos? El impulso espiritual se manifiesta en la comunión. Se ve, y eso es lo que estamos viendo y lo que vimos ahora en esta segunda parte. Al entender el propósito de Dios, es que seamos un cuerpo vivo y santo para Él. Espero ustedes lo estén entendiendo, lo estemos comprendiendo y lo estemos viviendo, porque Él es la cabeza, dice la Escritura. ¿Cree usted en la Biblia? La Biblia dice que Él es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Ustedes. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Y donde va el cuerpo, donde va la cabeza, va el cuerpo. Y algo que dice la Escritura, hermanos, dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Cristo, en realidad, vamos a usar el término para que me entiendan, no está completo si su iglesia no es completa. La iglesia es la plenitud de aquel, y la plenitud significa lo llenar todo. Nosotros llenamos al Salvador, hermanos. Por eso Él trata esa relación de que Cristo y la esposa, ¿no? Y esa es la misma relación en una carne que debe existir en los hogares y en las familias y en los esposos que están en la congregación y los que se formarán en un tiempo futuro. Y este impulso espiritual, hermano, se activa también al recibir. Cuando abrimos nuestro corazón, por ejemplo, la predicación de la palabra, debe ser doctrinal, debe ser pura. Cuando organizamos nuestras prioridades, hermanos, cuando damos el primer lugar al Señor, un milagro ocurre. Usted siente unos deseos que antes no tenía, y esos deseos solo pueden venir de Dios. Cuando decidimos, hermanos, no resistir, no apagar y no entristecer al Espíritu del Señor por nuestra desobediencia o por nuestra pereza o por la dureza del corazón, sino que llenos del Espíritu Santo, que también significa llenos de su palabra, como dice en Colosenses 3:16, la presencia del Señor va a traer convicción y actúa en nosotros, colocando una fuerte certeza y confianza en el poder de Dios. Colosenses 1:29, Pablo tenía este impulso espiritual y todos nosotros lo tenemos. En la matemática de Dios, la suma de los esfuerzos colectivos da una suma mayor que si lo hiciéramos individualmente. Eso se llama la sinergia de Dios. Si usted trabaja solo, va a recibir o va a tener menos resultados si trabajáramos en conjunto. Por eso el Señor manda que la iglesia como un cuerpo funcione. Usted no está llamado a vivir una vida cristiana lejos de la comunión de la iglesia.
Es pecado, si lo está haciendo, está en pecado, arrepiéntase. Si usted no se quiere congregar, no lo haga, pero va a estar en la desobediencia y Dios le juzgará por eso. Usted no está llamado a aprender y a crecer en la fe fuera solo. ¿Usted puede orar en la casa? Sí, hágalo, está bien, ese es el derecho que tiene como hijo de Dios. Pero Dios manda que nos estemos reuniendo constantemente y fielmente. Y por eso Él dice que Él es el que produce en nosotros el querer y también el hacer. Fíjense lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, todo lo que recibimos de Dios. Pablo dice en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo tenía un deseo por el cual trabajaba. Por ejemplo, ayer las niñas subieron una actividad, hacía rato que no tenían la actividad de quedarse aquí y compartir. Había momentos en el pasado cuando se iban acostando 1, 2 de la mañana, hablaban, molestaban, recochaban allí y uno no podía dormir, pero gloria a Dios, están las niñas ahí. Ayer tuvieron la actividad y estuvieron reunidas 4 o 5, no 4, ¿no es cierto? Bueno, 4. Y estuvieron ahí como hasta las 2 de la mañana. Yo creí que iban a llegar con los ojitos arropados, pero estuvieron muy firmes y muy animosas, con un sentir que el Señor les dio, porque estuvieron obviamente haciendo cosas que las edifican como personas y como hijas de Dios, hasta más o menos las 2 de la mañana. Entonces, hermanos, esos buenos deseos solo vienen ¿de quién? Del Señor, hermanos. El estar ustedes acá, ¿verdad? Tiene que ver con un deseo de Dios. Ese es el impulso espiritual o cantidad de movimiento que Dios da. Si Dios no actúa, escuchen bien, si Dios no actúa, seremos como esa pelotica ahí quietos, no haremos nada. Dios tiene que darnos la patadita, el impulso de alguna manera, y Él va a usar herramientas. Puede traer una prueba, puede traer situaciones. Recuerden una cosa, hay una diferencia entre prueba y disciplina. ¿Me entienda bien? Si usted está en pecado, Dios le va a traer una disciplina, no una prueba. No se engañe. Pero si usted está bien, Dios le va a traer una prueba, no una disciplina. ¿Entienden la diferencia, no? No hay problema. Entonces, si usted está en pecado y tiene una situación que no entiende por qué está ahora sufriendo y por qué pasa lo que pasa, Dios quiere que corrija su vida ahora y ya. Él está dando el impulso para que usted corrija lo que está mal y que no le agrada. Pero si usted honestamente delante de Él tiene la libertad de decir: Señor, examíname, mírame si hay en mí pensamiento de iniquidad, pruébame, Señor, como decía el salmista. Y usted honestamente sabe que no hay nada, es una prueba. ¿Para qué? Para que su fe sea fortalecida, para que su fe sea compartida, para que su fe contagie a los que están a su alrededor. El Señor busca el compromiso. El Señor quiere la consagración de una manera individual, pero también colectiva. ¿Cuántos, hago la pregunta, háganseme la mano, cuántos de quienes están presentes aquí están buscando sinceramente al Señor? Pueden alzar la mano. ¿Cuántos de quienes están presentes están buscando sinceramente a Dios? Ahora miro, espere, no me dejen la mano porque estaba leyendo aquí dando tiempo que todo. Okay. Entonces los que no alzaron la mano, bueno, vamos a decir que les dio pena. Pero están ustedes aquí porque están buscando al Señor, ¿cierto? El amén, ¿cierto? Ustedes quieren llenar algo que les hace falta. Esto no es religión, hermanos. Usted puede llenarse aquí y salir a hacer, y perdónenme, pero son las palabras: la inmundicia en el mundo, la escoria en el mundo. Usted es su decisión. Aquí puede llenarse espiritualmente, tendrá 2 horas de relax, como de descanso, pero seguir siendo la inmundicia afuera. Pero ustedes están acá. Y yo les hago una pregunta: ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que quienes están presentes aquí estén buscando sinceramente a Dios, si Dios mismo dice que estamos separados de su gloria, que no hay pensamientos justos en nosotros para con Él, que somos enemigos, que estamos muertos? Esos son los términos de Dios. Y aunque el Señor conoce los pensamientos de la gente, dice el Salmo 94:11, estos no valen nada, porque todo designio y pensamiento del corazón del hombre es de continuo al mal. ¿Cómo es posible, si Dios dice que esos somos nosotros, estén ustedes aquí? Porque Dios produjo, y esta es la prueba del buen deseo que hoy se muestra a ustedes, que solo viene de la soberana voluntad de Dios para la salvación de los que están acá, por los cuales ya no tendrán excusa. Mire, el hecho de que usted esté acá en esta mañana ya no le dará excusa
para que en el día del juicio usted le diga a Dios: no supe, no entendí, no comprendí, no sabía que había un camino, no sabía que había una verdad, no entendía que había una vida. Ya no tendrá excusa. El hecho de que usted está aquí fue porque Dios lo trajo para que escuchara la verdad de Dios y su vida fuese transformada. Para que en verdad usted sintiese el golpe de Dios, el impulso de Dios, y su corazón sea transformado. Un corazón de piedra en un corazón de carne. Una mente de carne en una mente que busca a Dios. Un movimiento espiritual como usando lo que promueve, lo que mueve en nosotros la parte emotiva buena cuando adoramos al Señor, ¿cierto? Ya no tendrá excusa en el día del juicio de haber sido tocado por Dios. Hoy mismo para salvación y arrepentimiento. Hoy Dios mismo está permitiéndoles que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Querer y hacer es la respuesta. Querer orar y orar es la respuesta. Querer obedecer y obedecer es la respuesta. Querer congregarme y venir es la respuesta. Querer amar y amar es la respuesta. Querer servir y servir es la respuesta. Y muchos otros ejemplos. Esto se llama en la Biblia despertar, avivamiento. Y la asamblea, nosotros y muchos en el tiempo de Dios, he oído muchos, he escuchado por noticias en muchos lugares despertares parecidos a los que estamos teniendo, porque el Señor, hermanos, está preparándonos para su regreso. Y Él no va a encontrar una iglesia apática, una iglesia dormida, unas vírgenes insensatas, sin aceite y sin lámparas, esperando al Señor en el momento que menos van a esperar. El Señor ya viene, hermanos, y por eso debemos seguir preparándonos, preparando nuestros corazones, preparando nuestras mentes, preparando nuestras voluntades y actuando para la gloria de Dios. Cuando el Titanic, que era el insumergible, que hasta los constructores dijeron ni siquiera Dios puede hundir este barco, en su primer viaje inaugural se hundió al chocar contra un iceberg que estaba escondido. Y la norma era mujeres y niños primero, ¿no? Utilicen, bueno, eso fue un caos total. Nadie esperaba que eso sucediera. Y murieron jóvenes, niños, adultos y de toda clase. Nadie esperaba que eso pasara. La muerte llegó en un momento. Pero hubo algunos, y conocí la historia de un predicador, pastor. Este nombre se me escapa ahora, pero la historia es real. Él pudo embarcar a su esposa y a su hija en una de las lanchas salvavidas. Muchas de las lanchas, de las barcas salvavidas, de los botes salvavidas, se fueron a mitad de capacidad porque en ese desorden nadie sabía qué hacer. Y él pudo embarcar a su esposa y a su hija en una de las primeras lanchas salvavidas. Y él regresó nadando y se acercaba a las personas, se despidió de su hija y de su esposa y se acercaba a todos los que estaban chapoteando en esa agua helada a ese tiempo del naufragio, diciéndole: arrepiéntete de tus pecados porque Cristo es la salvación. Y pudo hablarle del evangelio como a 3 o 4 o 5 antes de él morir ahogado, porque cansado ya al chapotear en el agua helada se hundió. Pero ¿cuál fue su propósito? Salvarse. Si él ya tenía la salvación segura, él se preocupó por aquellos que en el agua trataban de luchar, de huir del barco que se hundía, de alcanzar uno de los botes salvavidas, para hablarles de la salvación de Dios. Hermanos, y eso es lo que está sucediendo ahora. El mundo se hunde y nosotros tenemos que ir y darle la salvación. Así no hundamos, no con el mundo, porque el mundo nos va a rechazar. La palabra de Dios dice: sepan que si a mí me han aborrecido, a ustedes los aborrecerán. Y la función de la iglesia, hermanos, es movidos por el Señor, no es quedarnos aquí. Es bueno, es edificante y grato estar acá, pero hermanos, hay que salir. Es urgente salir ya y hablar del evangelio, así eso nos cueste la vida. Eso se llama correr en la carrera de la fe de una manera efectiva, liberarnos de las cosas que nos pesan. Y esto nos va a ayudar a tener el impulso espiritual. Si yo le pongo un peso a ese balón acá, 1 kilo, 2 kilos, ya es más difícil que el balón se mueva, tengo que dar más fuerza. Hermanos, por eso en Hebreos 12:1 dice el apóstol: quítese en todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Cuando un atleta compite, no lleva el exceso de equipaje con él, ¿cierto? Solo lleva lo necesario. Hemos visto los ejemplos, ¿no? Todo lo demás queda atrás. Los griegos, cuando iniciaron las Olimpiadas, conocen la historia de las Olimpiadas, ¿cierto? Los griegos fueron los primeros los que la inventaron, por decir así. Había una que se llamaba la maratón. El maratón eran 42 kilómetros de trote completo y los corredores, ¿saben cómo corrían?
desnudos, sin nada de ropa. ¿Por qué? Porque el exceso de peso los retrasaría. Los creyentes, nosotros, muchos de nosotros, corremos la carrera de la fe como si un corredor en una competencia llevara una mochila de 30 kilos en la espalda y además 2 maletas. ¿Creen que podemos avanzar así? ¿Cuáles son las maletas que usted tiene ahora llevando, hermano? ¿Cuál es la carga que usted tiene en su espalda que no le impide correr la carrera de la fe? ¿Qué es lo que nos está impidiendo como iglesia? Un peso muerto que nos está frenando. ¿Cuál es el estorbo entre nosotros? Porque la palabra de Dios también advierte, ojo, tengan cuidado con buscar estorbo en la vida de su hermano, porque eso lo va a frenar a usted y le va a impedir llegar a la meta. Ojo que como iglesia estemos viendo una mala doctrina que será un estorbo y un peso que nos impedirá correr para alcanzar la gloria. Alcanzar en verdad el galardón que Dios promete a los que son fieles. Todo impulso espiritual o cantidad de movimiento que Dios nos da necesita que nos deshagamos del exceso de equipaje. ¿Cuáles son esas cargas innecesarias? La culpa de lo que hicimos en el pasado, la falta de perdón por lo que nos hicieron en el pasado, todo dolor y herida que hemos experimentado, vivir pendientes tal vez de las expectativas de los demás, queriendo agradarle, tratando de agradar al hombre y no agradar a Dios. Preocuparse, temer por el futuro es una carga, el uso de nuestro tiempo puede ser una carga que nos retrase, o el dinero y los bienes materiales, sí, porque usted está solo concentrado en ganar y ganar, o tener, lo cual no es malo. Pero recuerden lo que dice la Escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, amándola o codiciándola a alguno, se desviaron. ¿Qué dice el Señor respecto a los bienes materiales? ¿Cuál es la palabra clave del Señor? ¿Cuál es el concepto clave? 4 letras. No se afanen. ¿Se atreve usted a decirle a Dios mentiroso? No se afanen. No se afanen, que Él proveerá. Y ese es el ejemplo que en esto y otras cosas que la palabra de Dios nos muestra, podemos aplicar en estos ejemplos que le acabo de dar. Si usted tiene culpa en el pasado, perdónese. Alguien abusó de usted. Tal vez algunos de ustedes fueron abusados de muchas maneras, ya sea físicamente o sexualmente también. Fueron abusados de una manera psicológicamente. Y usted tiene esa carga, suéltela, désela al Señor. Perdone a los que lastimaron. Sea libre. Tal vez usted tiene en su espalda un actuar malo que tiempo atrás vivió. Tal vez usted se contaminó con el adulterio, la fornicación, con la pornografía, con el licor, las drogas. Pero el Señor ya le ha perdonado. Debe entender que Dios ya le perdonó. Debe entender usted que la sangre de Cristo limpiará su vida si usted se acerca a Él, y lo limpiará de todo pecado. Y como dice la Escritura, echaré tras mis espaldas todas vuestras inmundicias, todo vuestro pecado. ¿Y qué más dice el Señor? No me acordaré más de ella. Y si el Señor lo dice, ¿usted por qué se acuerda? Reciba el perdón del Señor. Soltemos en verdad esa carga que nos va a impedir y seguir impulsados por el impulso que Dios da. Cuando yo era niño, y creo que muchos pasaron, porque estoy hablando de hace 40, 50 años, el niño hace 50 años, yo me acuerdo que tenía un juguetico de esos carritos de impulso. ¿Se acuerdan los carritos de impulso? A mí me gustaba era moverlo hacia atrás porque tocaba hacerle fricción, ¿cierto? Y soltarlo, y un resorte que tenía, cuando yo lo echaba para atrás, el resorte se contraía, pero al soltarlo el resorte se liberaba y el carro ¡pum! Salía, ¿sí? Vivimos de esos jugueticos, ¿cierto? Yo tuve uno de esos. Entonces, luego de una distancia el carro perdía el impulso, ¿cierto? Y se paraba. Entonces el juego era hasta que el resorte reventara, pero era hasta donde alcanzaba el carrito a correr más, era como el límite, ¿no? ¿Quién llegaba más lejos? ¿Cierto? Para que el carro volviese a funcionar había que recargarlo, o sea, ir hasta allá y volver otra vez a jalarle hacia atrás y soltarlo para que siguiera corriendo. Bueno, eso es un ejemplo de lo que pasa con nosotros en la vida espiritual. Necesitamos mantenernos recargados, hermanos, porque si no perdemos el impulso. Yo hoy les animo, hermanos, a que no perdamos el impulso espiritual, a mantenernos en lo que Dios, escuchen bien, eso no ha sido labor de David, no ha sido labor de Carlos, no ha sido labor de los que se dirigen acá o enseñan o presiden la congregación. Hermanos, esto es una labor de Dios. Dios ha puesto en sus corazones, y lo que ahora vivimos es el resultado de todo el efecto, o de todo el actuar en conjunto de nuestra comunidad y fe aquí en la congregación.
Les invito a que sigan a sus líderes, hermanos, en esta aventura de conocer más al Señor. Les animo a que busquemos el impulso del Señor buscando en la Escritura. Por eso, ayer tuvimos una buena reunión, ¿cierto? Casi hasta las damitas tuvieron que decirnos, ya terminamos. Porque estábamos ahí charlando de la palabra. Yo les animo, hermanos, a que vengan aquí a la congregación a recibir la verdad de Dios, hermanos. Y eso es tarea de los ancianos pastores. Y para eso estamos, lo hacemos con gusto. Pero queremos que usted también muestre ese deseo y esa obediencia a lo que el Señor ha puesto en el corazón. Por eso el Señor ha puesto hace meses atrás en nosotros esos buenos deseos de conocerle, de obedecerle más, de dejar de atrás excusas para ser verdaderos discípulos de Cristo. Por ejemplo, hace ya varios domingos atrás unos hermanitos de la congregación fueron obedientes a un impulso espiritual que el Señor puso en ellos. Y ellos se dieron testimonio de su fe en las aguas del bautismo, ¿no? Estamos hablando de Wilfredo y Brandon. Algunos de ustedes tienen como impulso de Dios dejar de lado malos negocios que han manchado su testimonio, otros de organizar sus vidas y sus matrimonios, y así muchos ejemplos. Esos son deseos que Dios pone. Porque les digo una cosa, ¿cómo saben ustedes si un deseo viene de Dios y no viene del enemigo? ¿Cómo lo identificarían primeramente? Bueno, primeramente porque la Escritura nos da la guía. Muy bien. ¿Qué otra? Digamos, usted no sabe mucho de Biblia, pero siente algo. La conciencia. Paz. Muy bien. Hay un efecto. Pero uno de los principales, conciencia, muy bien, sí. Y una de las principales razones es, ¿lo hago para la gloria de Dios? ¿Verdaderamente lo hago para que el Señor sea honrado? Yo soy el menos que tengo que estar acá como para que me vean, sino que el Señor sea la gloria y la honra, hermanos. Y eso se mantiene lógicamente por medio de la comunión al estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa considerar? ¿Qué significa considerémonos? Empatía. ¿Qué significa? Más alto, más alto. Empatía. Empatía, sí, también, perfecto. Considerar. Vamos, a ver, ayúdenme. ¿Qué significa considerémonos unos a otros? Misericordia. Miren perdón, Kevin. Póngase en el lugar del hermano. Miren la necesidad del hermano. ¿Y cuál es la necesidad del hermano? No la suya. ¿Cuál es la necesidad del hermano? Según Hebreos 10:24. Estimularlo al amor y a las buenas obras. Bueno, ¿y yo qué recibo? Yo doy. Bueno, si mi hermano piensa igual que yo voy a recibir de parte de él. Y si yo estoy buscando estimular a mi hermano al amor y a las buenas obras, él me va a buscar estimularme a mí al amor y a las buenas obras. Y eso es parte, hermanos, de lo que somos como iglesia, de lo que somos ahora como creyentes. Y cuando nos mantenemos firmes en la palabra, vamos a tener ese impulso espiritual. Cuando no, nos vamos a alejar del propósito de Dios. El impulso de Dios tiene que ver con la perseverancia. Ustedes saben lo que significa, esa es una doctrina en la Biblia, la perseverancia del creyente. Lucas 8:15 dice, mas hablando de la buena semilla, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Hermanos, el impulso de Dios será constante si nos mantenemos conectados con Él todos los días sin desmayar. Si nos involucramos en ser parte activa en la membresía de nuestra congregación, en la obediencia, en el testimonio, en crecer en fe y en mantener unidad, eso es trabajo de todos. Ayer hablamos en la clase sobre diáconos, sobre ese aspecto. Los hermanos ancianos pastores, David y Carlos aquí presentes, necesitamos apoyar en confianza en unos hermanos igualmente espirituales y conscientes para tener libertad de hacer lo que nos toca hacer, que es enseñar la palabra y orar por ustedes. Mientras los hermanos que reciben ese grado de honra y confianza en el Señor suplen otras necesidades en la congregación. El Señor, la palabra, la comunión es el resorte. El resorte en la física se llama ley de la elasticidad. Y eso significa que es una energía que se almacena, en este caso en el resorte, y al soltarse se libera. ¿Sí? Conocen el término, ¿no? Conocen el resorte que se aprieta y se mantiene ahí, pero si se libera el resorte va hacia allá y libera una energía. Pero el resorte, ¿qué pasa? No se deforma. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en un carro cuando le ponen la suspensión al carro y tienen las espirales, eso sostiene el peso.
el resorte no se deforma. Y eso va a ser el Señor con nosotros, hermanos. No vamos a perder. Vamos a liberar esa energía que viene del Señor. Nos va a permitir soportar pruebas o tentaciones, hermanos. Dice 1 Corintios 10:13, las tentaciones que ustedes enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que ustedes pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esa es la promesa del Señor. Él nos va a dar el movimiento o impulso para hacer todas las cosas en su nombre. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Espero entiendan esta palabra. Poder es dúnamo, dinamit. De ahí viene la palabra dínamo, de ahí viene la palabra batería, que se usa en los carros, que es la que almacena energía y que le da fuerza al carro para arrancar. Nosotros tenemos una batería que se llama el Espíritu Santo, y ese poder está actuando en nosotros. No dice que actuará, no dice que actuó, actúa constantemente. El que le da a usted ese buen deseo de orar, el buen deseo de ir a la Escritura, el buen deseo de venir hoy acá, el buen deseo de servir. Pero si no lo hace, usted estará en pecado. Usted estará resistiendo al Espíritu del Señor. Dice el Salmo 27:14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Esfuérzate es una palabra en hebrea que se llama shazá, que significa permanecer, prevalecer, fortalecer. Y esto tiene que ver con la perseverancia del creyente. David nos deja de esta forma una enseñanza en este salmo. Porque aprender significa confiar en el poder de Dios, de mantenernos firmes porque Él está con nosotros en todo momento. Hermanos, no deje que el impulso de Dios que nos ha dado en este año se debilite. Esa es la exhortación hoy. No permita que nos lleguemos al estado de conformismo y volver otra vez a lo mismo, que perdamos el impulso por causa de la incredulidad, por causa de la desobediencia, por causa de la dureza, sino que nos fortalezcamos, hermanos. Espero estar llegando a sus mentes. Yo sé que el Espíritu de Dios está orando y hablándoles a ustedes, porque la Escritura lo dice. Hermanos, fortalecernos para cumplir los planes y el propósito del Señor. Esta ley que acabé de hablar es la ley del movimiento, ¿verdad? Movimiento lineal. Pero hay otra ley en estos minutos, pues en el tiempo que resta, porque eran dos leyes, ¿no? La ley del movimiento, un objeto quieto que necesita un impulso. Pero hay otra ley que se llama la ley de la inercia. Conocen el término, ¿no? Más o menos, ¿no? El ley de la inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento recto uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Y eso significa en un espacio, en un ambiente donde no haya resistencia. Por ejemplo, el espacio exterior. Si usted va al espacio y pone esta pelotica en el espacio y le da un golpe, la pelotica va a moverse eternamente. Porque no va a encontrar nada que se oponga, a menos que encuentre algo que se le atraviese en el camino y la frene o la desvíe y pierda el impulso. Pero en el espacio, como no hay nada que resista, hay vacío absoluto, si usted pone algo en movimiento, se va a permanecer en movimiento hasta que algo lo detenga. Es más o menos la idea. Expresa esta ley de la inercia la tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento. Y como dije, tiene su ejemplo en el vacío. Por ejemplo, vamos andando y viene un par y yo freno. ¿Qué es lo que pasa si usted no está con el cinturón puesto? La ley de la inercia. Necesita seguir el movimiento y se va hacia adelante. Por eso es bueno amarrarse el cinturón. ¿Cierto? Eso se puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en la Biblia, Jeremías 13:23. Mire la ley de la inercia en Jeremías 13:23. ¿En dónde está, en qué palabra, la ley de la inercia? ¿Qué quiere decir? Que usted está obligado a mantener el movimiento si no hay algo que lo frene. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿En qué palabra en Jeremías 13:23 está el término, el concepto de la inercia? Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Cuál es la palabra? ¿Estando qué? Habituados.
Somos pecadores por nacimiento, por elección y por costumbre. Hermanos, los que estamos aquí en esta mañana estamos no porque quisimos estar en cierta manera. Si Dios no nos hubiese movido aquí no estaría nadie, esto estaría solo. Pero como estamos habituados, esa es la inercia, a hacer el mal, vamos siempre a hacer lo malo, si no hay algo que lo impida. Por ejemplo, el que va pedaleando en una cicla. David me dijo, oye, cómpreme unos repuestos. Y David me prestó la cicla. Yo no sé, David, cómo hace, hermanos. El pobre gordo sufrió en 4 cuadras para pedalear. Dios mío, yo no sé, David, cómo maneja esa cicla. Yo sí sufrí. Y yo me fui y traté de buscar las lomitas para usar la ley de la inercia. Ya pegados pedalazos. Porque siendo honestos, hermanos, me quedaba cortico el pedal y yo el pie muy corto y eso me estaba lastimando otras partes. Entonces dije, aprovecho la ley de la inercia. Entonces cogía los topecitos y dejaba que la cicla avanzara sin pedalear. Eso es ley de inercia, ¿no? Eso, avanzar. Dejo de pedalear y continuamos avanzando sin pedalear. Esto es un producto de la ley de la inercia. Yo aproveché eso en bajadita hasta llegar al sitio donde ahí me dijo compré los repuestos. El sufrimiento vino cuando tuve que coger la vida de subida. Entonces ahí fue donde sufrí más. Ahí ya no pude aplicar la ley de la inercia, sino la ley del movimiento. Si no le aplicaba fuerza al pedal, yo no subía o no llegaba. David lo felicito, a veces un berraco, yo no sé cómo hace. Pero bueno. Hermanos, si un automóvil frena, bueno, ya lo dije, un pasajero conoce el cinturón, sí, saldrá hacia adelante debido a la ley de la inercia. Los cuerpos en esta ley de la inercia están sometidos a la acción de fuerzas de fricción o rozamiento que los van frenando progresivamente. Me explico. Si yo le doy al balón la patadita y le aplico en primer impulso y no hay nada, en realidad ni el vacío, el mero vacío del balón va a seguir andando eternamente. Pero si algo se atraviesa en el balón, algo, en este caso que ejerza fricción o rozamiento, poco a poco el balón pierde su fuerza. Bueno, el Señor en la Biblia también usa unas fuerzas de fricción o rozamiento para evitar que nosotros sigamos como estamos habituados a hacer el mal, a que sigamos haciendo lo malo. Siempre habrán tiempos en nuestra vida en los cuales el Señor tendrá que actuar sobre nosotros para frenar de continuo nuestra tendencia al mal y a la rebeldía, formar nuestro carácter como el alfarero que forma la vasija en sus manos. Dice 2 Corintios 3:18, somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Y eso solo es posible si el Señor efectúa sobre nosotros algo que impida que sigamos pecando. Porque hermanos, si no es por la gracia de Dios, hoy ustedes, nosotros somos, en ese momento estamos cobijados por la gracia y la misericordia de Dios. Nadie aquí estaría en la salvación del Señor. Nadie, ninguno de ustedes, ni yo mismo busqué a Dios. Yo no me levanté un día diciendo, ay, quiero conocer a Dios. Mentira. Yo no me levanté un día sintiendo el peso de mis pecados. Mentiras. Solamente el Señor obró en mí por su Espíritu. Se llama la predestinación y soberanía de Dios. Él decidió, hermanos, actuar en cada uno de ustedes. Y puso en ustedes la fe. Les dio el arrepentimiento. Les dio el querer como el hacer. Y los impulsó, hermanos, a entender la verdad y el amor de Dios. Y en su corazón a aceptar la obra de Dios. Y todo eso sigue, y repito la palabra, aunque sea reiterativo, es obra del poder y soberanía de Dios en cada uno de ustedes, hermanos. Ninguno, hermano, ninguno. Si no estamos aquí hoy es porque el Señor nos trajo, porque ya transformó nuestras vidas, nos dio la libertad de levantarnos, de obedecer, hermanos. Algunos han dicho en estos meses atrás, estoy cansado, me quiero rendir, ya no quiero seguir. Y les hemos estado diciendo, no desmayen, no desmayen, miren, permanezcan, estamos aquí para ayudarles, la iglesia está para protegerlos, para sostenerlos, para soportarlos. Aquí estamos, no tienen que luchar solo o sola, no lo hagan. Algunos se han rendido y se han ido. Y en la palabra de perseverancia, que tiene que ver con lo que vimos creo que fue Lucas, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí hay algo muy delicado, hermano, que tiene que ver con esta palabra, la perseverancia. La disciplina y la obediencia son fuerzas de fricción o rozamiento que impedirán nuestro impulso a hacer de continuo el mal. Por ejemplo, en Génesis 6:5 dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, la ley de la inercia, solamente al mal. Entonces Él va a permitir cosas para impedir que sigan pecando. Si usted está en pecado, y si usted es hijo de Dios,
disciplina. Si usted no está en pecado y es hijo de Dios, prueba. ¿Cuál es el resultado final? Vuelva a Dios y búsquele. Si está en pecado, arrepiéntase. Dice el Señor, y soy amplio en perdonar. Vuélvase a Dios, el cual es amplio, grande. Él no va a ser ni chicato, no va a ser egoísta. Es decir, lo perdono hasta la mitad, la otra se la guardo y se la tengo ahí. Como a veces nosotros hacemos cuando nos fallan los que amamos, ¿no? Como hacían nuestras mamás cuando nosotros cometíamos una desobediencia. Con eso ya era suficiente, ¿cierto? Mamá eran las que hacía así. Más tarde arreglamos. Hermanos, el Señor no es así, hermanos. El Señor no es así. Existen fuerzas de rozamiento o fricción como el pecado en todos los hombres que le impedirán conocer verdaderamente al Señor, porque esa es otra fuerza que va a impedir que nosotros sigamos moviéndonos con el impulso que Dios da. El pecado, hermano, la desobediencia, la rebeldía, la falta de perdón, la amargura, y están los frutos de la carne que están en Gálatas 5:16. Voy a leer, entre comillas, una frase de un predicador llamado Steven Lawson. Y leo textualmente, abro comillas. Me pareció interesante. Si usted no obedece el movimiento bueno de Dios, todavía no doy la frase del hombre. Si usted no obedece el movimiento bueno de Dios, si usted no fricciona su actuar de pecado, abro comillas, el pecado le llevará a donde no quiere ir, le costará más de lo que quiere pagar y le convertirá en aquello que usted no quiere ser. Si usted es un hijo de Dios, ¿entienden? Solo si es hijo de Dios, porque si no es hijo de Dios, su pensamiento al no tener la salvación del Señor y la mente nueva, por eso cantamos, dame Señor un nuevo corazón. Y espero que todos los que estoy viendo ahora en este momento, hermanos, tengan su nuevo corazón. Y si no lo tienen, hoy es el momento de tener su nuevo corazón, para que el pecado no le lleve a donde usted no quiere ir, para que el pecado no le cobre lo que usted no puede pagar y le convierta en aquello que usted internamente lucha por no ser. Pablo tenía esa lucha en Romanos capítulo 7, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, es el mal que mora en mí. Pero Romanos 8 da la respuesta de lo que ahora somos. Algunos en la iglesia han sido naturalmente impulsados a proyectos y visiones para la obra de Dios. O son naturalmente motivados, algunos en la comunión, a prepararse para servir, en este caso, en el ejemplo, en parejas. O como el caso de los hermanitos y hermanitas que se motivan cada domingo en las tardes a prepararse en el conocimiento de las Escrituras, que luego aplicarán de manera práctica en la comunión local y en el crecimiento como cuerpo. Hay hermanos que están estudiando en las tardes en un instituto con el permiso de los hermanos responsables también y el aval para crecer en el conocimiento, pero eso se va a quedar solo en conocimiento si no lo viven acá en la comunión del cual usted se comprometió. O aquellos que hoy extrañé el tinto, mira, pero no hubo tinto, pero no importa, hubo otras acciones que muestran un sentir y un movimiento entre nosotros, ¿no? Aquellos que son naturalmente motivados por el impulso espiritual, por el Señor, dado por Dios solamente de ofrendar para la necesidad de algunos hermanos. Eso hablamos ayer en la reunión de caballeros. O para el sostenimiento de los que buscan servir de tiempo completo en la obra. Nuestro mayor reto, hermanos, y responsabilidad en estos ejemplos que acabo de dar, es no ser apáticos. Y vamos a necesitar la motivación para vencer la inercia, hermanos, y la pereza. Pues en el caso de uno de los que mencioné de pronto, de no ser buenos dadores para la necesidad de otros. A veces uno piensa que el dar es dinero. Ayer hablamos de eso, porque una de las condiciones que está para los diáconos es exactamente el primero, que sea honesto, que sea sin doblez y también que no sea dado a mucho vino. Ahí vamos aprendiendo las condiciones, pero tiene que ver también con entender las necesidades de mi hermano. No cerrar el corazón si su hermano está en necesidad. Diáconos, los futuros diáconos van a ser los más misericordiosos que otros, obviamente, porque van a tener que involucrarse de manera emocional, afectiva y efectiva en la vida de aquellos de nosotros que por alguna situación estemos en una condición de ayuda. La canastica de amor, mire, anoche estaba con 2 cositas, hoy ya está por la mitad. Y cada uno de ustedes va recibiendo la bendición del Señor. Desafortunadamente, hermanos, también hay la tendencia natural en muchos en la iglesia de ser siempre bebés.
a los que hay que alimentar de continuo con leche. Algunos de ustedes aborrecen la carne, toca seguir dándole leche. Son hermanos inmaduros, que hay carnalidad en sus vidas. Hay hermanos que no dan fruto y no por eso los despreciamos. Mire, hermanos, los amamos, pero es tiempo ya de cambiar ese chip que tiene en su mente de ser el apático, y perdonen la palabra, el mediocre espiritual. Es tiempo ya de que dé el fruto que Dios quiere que usted dé como parte de esta comunión local en Santa María, o como parte de la comunión donde Dios lo lleve. Hay hermanos que no dan fruto a pesar de las bendiciones, lluvias de bendición de que vienen del cielo, y solo producen, como dice la Escritura, mala hierba. ¿Qué dice la verdad de Dios sobre eso? Esa hierba será quemada. Es lo más probable que esas personas nunca fueron lo que dicen ser. En la perseverancia del creyente, mire, si usted se aleja del Señor realmente, se va al mundo, es porque nunca fue. Es como la conclusión. Pero si usted permanece, es porque sí es del Señor. Por eso en Juan, el apóstol Juan dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Si usted no persevera en la vida en Cristo, tal vez no le guste cómo estamos viviendo nuestra vida de iglesia. Bueno, busque no busque una iglesia cerca de su casa, eso sí le digo. Busque una iglesia cerca de la palabra, porque iglesia va a encontrar. Estuvimos hablando con una hermana de un grupo que mi mamá estuvo asistiendo al grupo 2 meses. El grupo, no sé si lo han oído, nunca vayan a ese grupo, una vez les advierto. Si alguno de ustedes llega a ir a ese grupo, va a recibir una exhortación fuerte. El grupo se llama Living Room, no sé si lo han escuchado. Living Room es un grupo cristiano de aparentemente vida cristiana, pero es una vida, no, tienen que ver, pero no les estoy motivando a que vayan nunca. Solo es el ejemplo, ¿no? Y es un grupo donde bueno, no sé ni cómo explicarlo porque Biblia no tienen, de verdad. Sí hablan la palabra, ya Dios nos acepta, ya son muy inclusivos, yo creo. Dios nos ama, Dios... Pórtese como quiera, aquí recibimos a todo el que quiera, en realidad es como el fin, no vayan a esa iglesia, pero es un ejemplo, ¿no? Esta asamblea es doctrinal, hermano, si no le gusta lo que hablamos, bien puede irse. Busque una iglesia que en verdad hable también la palabra. De pronto no quiere que le mencionen pecado, está bien, pero Dios no va a cambiar su palabra, ni dejar de decir que si estamos en pecado y seguimos nuestros pecados, recibiremos juicio por eso. Que el fin del pecado es muerte, que hay un infierno. Las iglesias están llenas de muchos que dicen Señor, Señor, pero sus vidas no muestran frutos. ¿Cuál es el fruto de usted, hermano? Si yo le pidiera a alguno y lo señalara, alguno, a ver, no, mentiras. ¿A quién? Que le diga, deme un fruto que haya obtenido en su vida creyente que usted esté viviendo en la iglesia. ¿Cuál sería? Recordemos que desde nuestra más tierna infancia, nosotros nacemos con algo que se llama la personalidad. Hermana Marisol, gracias, yo tenía mi agüita acá, pero bueno, gracias, muy amable. Dios les bendiga. Es que yo quería interrumpir, pero gracias, de bendición, gracias. Interrumpir, aquí tenía, prefiero la de gas, sí, está más rica. Gracias. Hermano, mire, desde nuestra más tierna infancia, nosotros nacemos con una personalidad, ¿cierto? Algunos son sanguíneos, otros son coléricos, otros son melancólicos, otros son flemáticos. Eso nace con nosotros, ¿cierto? Viene con nosotros. Pero hay un aspecto en la vida de iglesia, no se me duerman, algunos están orando por mí, les agradezco mucho, tengan paciencia. Hay un concepto en la iglesia que se llama carácter, y el carácter se forma. ¿El carácter de quién? ¿Del pastor? ¿Del pastor? ¿El carácter del que toca? ¿El carácter de la líder? ¿El carácter de quién? De Cristo, hermanos. Y ese carácter es el que necesita ser formado aquí en la comunión para llegar a ser adultos con un criterio formado. ¿En cuántas oportunidades? Ay, Jesús. Nos hemos en verdad impedido o no hemos querido acceder a cambiar o a modificar algún aspecto de nuestra conducta al ser enseñados por otros, porque hemos querido siempre ejecutar nuestra voluntad. ¿Cuántas veces, cierto? Yo hago lo que quiero. No, pero se le muestra en la palabra. No, yo hago lo que quiero. No, aquí en la iglesia no se hace lo que usted quiere, hermano, ni lo que el anciano quiere. Es lo que Dios quiere. Y ese impulso solo lo da Dios. Ese es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Y su voluntad es qué? Buena, agradable y perfecta.
¿Cómo se llama en la Biblia esta actitud de no querer obedecer, simplemente hacer lo que yo quiero? Aquí no, pero muchos creyentes viven así. Se llama necedad. En Proverbios 22:15, la necedad está ligada. ¿Se conocen el verso, no? La necedad está ligada. Eso es la tendencia a seguir el movimiento de inercia en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección le alejará de él. Es la aflicción o rozamiento. Aquí no tenemos hemos presentado niños, pero quiero explicar, de pronto si Miguel y Jenny quieren presentar, hermanos, gracias, muy amable. Vea, esos son todos los siervos que trajeron el agua, los que van a limpiar el desorden que hice, perdón. Gloria a Dios por eso, eso es un sentido. Un hermano se me acercó ahorita al descanso y dijo, hermano, ¿en qué quiere que le ayude? Dije, hermano, y le dije con respeto, ¿sabe que le dije con respeto? Pues es que la idea no es que uno delegue, hermano, haga esto, hermano, haga aquello, no. Debe ser natural que, hermano, y empieza a ayudar y nadie puede, yo lo hago porque me nace. Y como le dije al hermano, y yo sé que él aprendió también, hermano, cuando quiera hacer algo para la gloria de Dios aquí en cualquier circunstancia, hágalo, es para la gloria de Dios. Como algunas hermanas que trajeron su tinto, como las que reparten las galletitas, como los que preparan diversas cosas, hermano, todo suma para todo. Y esto solo debe venir de parte del Señor, hermanos. Tenemos esa responsabilidad de permitirle al Señor cambiar nuestra tendencia natural a la rebeldía, esa es la inercia, y frenar por medio de la obediencia las continuas presiones del enemigo de nuestras almas para que nos alejemos de la voluntad de Él. Voy a leer para terminar 3 versos o 3 conceptos. Salmo 101:2. Por eso, hermanos, debemos andar. Dice, bueno, busquen el Salmo, lo tengo acá, pero lo podría leer, ¿no? Por eso, hermanos, debemos andar ¿cómo? Salmo 101:2. Ayer veíamos esa palabra, ¿no? En la reunión. Integridad. Salmo 101:2. Creo que lo dije bien, ¿sí está? Sí, Salmo 101:2. Debemos andar en integridad. ¿Cómo es en integridad? ¿Qué significa la integridad? Honestos, rectos, completos. Y ya lo somos, hermanos. Andar en integridad en medio de su casa. Romanos 6:13. Presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Aquí estoy, Señor. Usted me compró, soy suyo. ¿Cuánto es el valor? Romenso, ¿cuánto vale para el Señor? ¿Cuánto, si le preguntara a Franklin, Romenso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale usted para Dios, Romenso? ¿No sabe? Vea, Romenso dice que no, pero le podemos decir a él todos cuánto vale él. La sangre, muchísimo, la sangre del Señor que murió por él. Por Romenso, ¿cierto, Romenso? Amén. ¿Cuánto vale Gonzalito? Que me dio un placer saludarlo hoy, mi gordito Gonzalo, mi hermano mayor, que no ha dejado de ser mi hermano mayor, aunque usted se fue y consiguió otro hermano mayor. Pero, ¿cuánto vale Gonzalo para el Señor? La sangre de Cristo. Si fuera por peso, los más gorditos ganamos. Pero es porque cada uno de nosotros valemos lo que el Señor pagó en la cruz, hermanos. Por eso debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos, como herramientas de amor, de verdad y de servicio, y no de iniquidad. Romanos 6:13. Efesios 4:23 dice, renuévense, cambien su mente y permitan que ese impulso de Dios esté de continuo fluyendo en nosotros para su gloria. Miren lo que hicimos en la alabanza. El estar acá como los que ayudan en la alabanza es muy importante porque ellos preparan la congregación. ¿Fueron preparados para escuchar la palabra? Amén. Yo no sabía que ellos iban a cantar el de Dame un nuevo corazón. Fue el que me dijo ya prácticamente, ¿no?, que iban a cantar ese. Y eso tenía que ver con el mensaje. Dame un nuevo corazón. Y si ellos no lo hacen correctamente, no pueden hacerlo porque van a contaminar. Por eso ellos deben venir, Kevin y Daniel, y los que después participen también de una manera íntegra, presentando sus cuerpos al Señor y renovados en su mente. Dice la palabra en Salmo 34, no lo leo. Bendeciré a Jehová en ¿qué? Todo tiempo. Su alabanza estará de continuo. Esa es la inercia, hermanos, de continuo en mi boca. ¿Y por qué usted alaba al Señor, hermanos? ¿Carne? ¿Emoción? Por gratitud. Porque en verdad Él ha transformado y nos ha dado un nuevo corazón. Salmo 119, 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ahora, hermanos, si usted no quiere obedecer la palabra, es su pecado, no es mío. Yo no voy a cargar el pecado de ustedes. Yo solo les exhorto, les animo y les enseño. David les exhorta, les anima y les enseña.
porque esa es la tarea de nosotros, pero la obediencia viene de cada uno de ustedes. Y algún día daremos cuenta a Dios, de manera como iglesia. Créanme, como iglesia, de alguna forma, seremos allá, no sé, me lo imagino, la palabra no me da una idea, pero colectivamente, porque el Señor le habla a una iglesia en Apocalipsis 2 y 3, le habla a una iglesia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Laodicea, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiátira, y le dice a la iglesia de Santa María también, al ángel de la iglesia de Santa María, aquel que está al frente de los destinos espirituales, para orar y enseñar la palabra, como son los ancianos pastores. Ojo con esto. Por favor, yo les ruego en el nombre del Señor, hermanos, no permitan que el Señor nos castigue. Claro, yo creo que el Señor hicimos lo que pudimos, pero el Señor traerá cuentas. Y lo digo con temor y responsabilidad, hermanos. El Señor traerá cuentas a mí y a David por cada uno de ustedes, hermanos. Así que si nos metemos a sus vidas porque les amamos y también porque en realidad no quiero ser castigado. Porque el Señor, yo quiero salvarlo como sea, no mantenerlo contento, no darle lo que usted quiere para que esté feliz acá, no. El Señor también es justo, obviamente, pero los que el Señor ha entregado para que administremos en la comunión, junto con los hermanos que van a recibir ese encargo de ayudar a soportar la carga, con otros hermanos en liderazgo en otros ministerios, vamos a cuidarles a ustedes para amarles, para llevarles al conocimiento, la gracia, a crecer como iglesia y a madurar como cristianos. Dice en Juan 17:23, hermanos. Porque la unidad como iglesia es el resultado de la inercia o movimiento continuo del mismo Señor que busca la comunión y la perfecta armonía entre nosotros. Dice el Señor, yo en ellos y tú en mí, para que sean, Juan 17:23, ¿qué? Perfectos en unidad. Hoy vimos perfección, hermanos, qué buena alabanza. Y no me avergüenza decirlo, yo no lloro mucho, a veces me retengo mucho, yo debería llorar, yo soy como Jeremías, el profeta llorón. Pero yo allá un niño que me tocó y se me soltó la lágrima, pero yo no podía evitarlo. No me miren mal, de pronto ¿qué le pasó al hermano? No, el Señor me estaba tocando y en ese momento me tocó, como habrá en algunos momentos donde estará tocando a otros hermanos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos, ¿cómo? Juntos, no individuales, juntos en armonía. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La ley de la inercia, hermanos, es saludable y comienza con el impulso espiritual que viene de Dios, se enseña en la palabra, en la acción de cada uno de nosotros por los otros. Esa frase ya termino con eso. La acción de cada uno de nosotros por otros. Doy ejemplo rápidamente. Romanos 12:5. La inercia en la pertenencia. Dice en la Nueva Traducción Viviente, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. No sé cómo dice en la Reina Valera. Yo tomé el que está en la Nueva Traducción Viviente, pero voy a leerlo en el Reina Valera. Si alguno lo tiene en Reina Valera, ayúdeme mientras voy buscando. ¿Quién encontró en Reina Valera? Cuando leamos toda la Biblia vamos a darle la gloria al Señor de que hemos leído la Biblia como iglesia. ¿Alguno lo tiene ya? Romanos 12:5. Bien, Jesús, dígalo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos a los otros. La Nueva Traducción Viviente dice nos pertenecemos. Mire, hermanos, en el concepto de matrimonio, la esposa no se le niega al esposo, ¿verdad? Dice en el concepto de Romanos capítulo 7, en 1 Corintios, no os neguéis el uno al otro. En la comunión del cuerpo nos pertenecemos. ¿Eso qué significa, hermanos? Nos pertenecemos unos a otros. ¿Qué significa? María, ¿usted a quién pertenece? Bueno, primeramente al Señor, pero aquí en la comunión, a los demás. Héctor, ¿usted a quién pertenece? Al Señor primeramente, y a los demás. ¿Cierto? ¿Me entienden el concepto? Lo que está en la palabra. Si yo entiendo que yo no me pertenezco a mí mismo, me tengo que dar a ustedes. Y eso hablamos ayer con los caballeros. Los que van a servir nunca van a ver a su hermano como por debajo, jamás.
Si usted lo hace, será desautorizado. Pero tenemos que aprender a ver a mi hermano como superior a mí mismo. Ya no soy de mí, ya no estoy para satisfacerme que no me miró, que no me saludó, que no me tuvo en cuenta, que no me cuidaron. No, hermanos, tenemos que entregarnos porque nos pertenecemos unos a otros. Romanos 12:10 dice, ámense unos a otros con un efecto genuino. Dice 1 Tesalonicenses 5:11, aliéntense y edifíquense unos a otros. Dice Romanos 15:7, acéptense unos a otros. Dice Romanos 15:14, enséñense unos a otros. Dice Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros por amor. Gálatas 5:13. Hay muchos ejemplos. Busquen en la escritura esos términos de unos a otros y van a encontrar cómo debemos funcionar en ese impulso y en esa inercia de Dios. Entonces, hermanos, el impulso espiritual de Dios se debe mantener. Es nuestra tarea. Eso no es solo tarea de los líderes, es tarea de todos. Vamos a impedir que la aflicción del pecado, el rozamiento del pecado, nos dañen la comunión. ¿Hay algún problema entre ustedes? Hermano, vaya y hable con su hermano, no contamine la iglesia, no contamine la comunión. A veces son cosas negociables que se pueden aceptar y perdonar. Si es de doctrina, no, eso no se cambia. Si es lo que toca al Señor, jamás. Si es lo que afecta a la escritura, nunca. Pero sí en el amor, en la tolerancia, en el respeto, en la aceptación los unos a los otros, tenemos la obligación de ir, mi hermano a mi hermana, o los unos a los otros, porque ya no me pertenezco a mí, sino a Él. Crezcamos en todo, siguiendo la verdad en todo, y así bien concertados, como en una perfecta armonía y sintonía, vamos a sostenernos, vamos a soportarnos, para que podamos recibir, dice Efesios 4:15-16, de la cual acabo de hacer una paráfrasis. ¿Recibir qué? Dice Efesios 4:15-16, crecimiento que Dios da. Padre Celestial, amado Señor, te damos las gracias por este impulso, Señor, y buen deseo, santo deseo, Señor, sagrado deseo que has puesto en el corazón de los que has amado, Señor, nosotros, en los cuales, Señor, has decidido derramar en abundancia tu misericordia, tu perdón, tu cambio, tu transformación, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos acá, Señor, que has cambiado nuestra mente, Señor. Nos has entregado un corazón que me permite amar a un hermano, Señor, que en algunas circunstancias o tiempos en el pasado, Señor, de pronto me ofendió o de pronto me lastimó, o perdonar a otro, Señor, que en mi pasado atrás, en mi oscuro, doloroso pasado, me lastimaron. Ese nuevo corazón me permite ahora amar y vivir en armonía y en comunión, en una imperfecta aún, pero con el plan y el proyecto que con tu buen querer y el hacer, Señor, seremos como iglesia una comunión y una comunidad de testimonio, y no tendremos temor, Señor. Yo lo digo con la convicción que tú sabes, Señor, que yo tengo. No tendremos temor, Señor, de entregar nuestras vidas por causa de tu nombre, porque el impulso que tenemos no viene de lo terrenal, Señor, sino viene del cielo por tu Espíritu. Y nuestros cuerpos, Señor, pueden ser entregados en el sacrificio y en el altar del martirio, Señor, porque daremos testimonio de nuestra fe con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro testimonio, Señor, para la gloria tuya. Señor Jesús, gracias porque estás transformando corazones y vidas aquí en la comunión de los hermanos localmente en Santa María y en otros cientos de lugares, Señor, donde tú estás moviendo, despertando tu iglesia, preparándola para tu regreso. Y damos gracias, Señor, porque pronto, Señor, yo sé que estaremos, Señor, en tu gloria, realmente transformados y liberados, Señor, de todo resultado del pecado y de dolor. Damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo aquí reunido, en el nombre de nuestro Señor Jesús.